Hola, muy buenas tardes. Encantada de saludar nuevamente a nuestra audiencia, comenzando la 9ª temporada del programa Doctores en Línea. Doctores en Línea es un programa que se ha elaborado, digamos, en una alianza estratégica entre el Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco, UFROvisión, el canal de televisión de la Universidad de la Frontera, y la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Soy la doctora Pamela Oliva, cardióloga infantil de la Universidad de la Frontera, y en este momento soy la encargada de realizar la entrevista para un nuevo tema que es muy interesante para nuestra comunidad, que son las infecciones de transmisión sexual y cómo prevenirlas. Nuestro programa se transmite en directo por canal digital 38.1, por todas las plataformas de UFRO Medios y además por el canal Telsur, en el canal 48 de Telsur desde Concepción a Coyhaique. Para hoy día, en nuestro tema, tenemos 3 invitados. Tenemos con nosotros a la doctora Carolina Chaín, infectóloga y jefe de infectología del Hospital Hernán Enríquez Aravena, y que además de forma especial quiero señalar que ha recibido este año el premio a la trayectoria como médico destacada por el Colegio Médico de Chile. Así que felicitaciones, Carolina, por tu merecida nominación. Tenemos al doctor Edinson López, que es dermatólogo del Hospital Hernán Enríquez Aravena, y a Edelweiss Valdebenito, enfermera, que es la referente de infecciones de transmisión sexual y del programa de VIH del Servicio de Salud Araucanía Sur. Les doy las gracias por estar con nosotros participando en este día con este tema tan importante para nuestra comunidad y para nosotros como personal de salud. Como hay mucho que hablar, vamos a dar comienzo de inmediato a nuestra entrevista. Vamos a hacer algunas preguntas en términos generales. La primera que quiero señalarles, ¿cuáles son las infecciones de transmisión sexual más frecuentes actualmente? Bueno, probablemente acá lo que más vemos es los condilomas, que es para hacer el símil como una verruga, pero que aparece en la zona genital. De todas maneras, probablemente ahondemos más en esto, pero es el mismo papiloma que da el resto de las verrugas. Después la sífilis y algunas uretritis que nos toca ver también. Ya. Y dentro de estas infecciones, ¿se consideran también el VIH? También es una enfermedad de transmisión sexual, pero tiene una incidencia en nuestra población que es menor. O sea, las otras que yo nombré son más frecuentes. Probablemente hoy sí hablamos más de VIH, fundamentalmente no porque sea tan frecuente en la población, pero sí fue una patología y la doctora Chaín ha estado por muchas décadas llevando la bandera de batalla de en el fondo, visibilizar esta enfermedad, sacarla como un tema tabú, lo que me parece muy importante, pero efectivamente es menos frecuente que las otras. Perfecto. ¿Cuál es la población de mayor riesgo para estas infecciones? A ver, quiero señalar algo. Depende del grupo poblacional el impacto que tenga la infección por VIH, porque hay llamadas las poblaciones vulnerables que tienen incidencias tan altas en algunas regiones, por ejemplo, 25% en algunas zonas de la Amazonía, 11% en las embarazadas Guayú, que son en Perú. O sea, lo importante es que la prevalencia es distinta según el grupo en que tú te enfoques. La población trans, por ejemplo, tiene prevalencias que son más altas. Desgraciadamente nosotros que vivimos en la región de la Araucanía no sabemos cuál es el impacto real de la epidemia en las personas que pertenecen a pueblos originarios. Y como la Araucanía es la que concentra el mayor porcentaje de población mapuche, casi sobre un 25%, en realidad desconocemos ese dato. Lo que sí sabemos es que el impacto en esta población es mucho más fuerte en el sentido que normalmente viven menos y llegan con
una enfermedad mucho más a consultar que los no mapuches. ¿Ya? ¿Te estás refiriendo a VIH específicamente, verdad? Sí, y con respecto a lo que dice el doctor López, hay que señalar que el VIH requiere de alguna cierta, o sea, el VIH requiere de tratamiento, entonces hay todo un modelo administrativo y epidemiológico que obliga a notificarlo. Pero, por ejemplo, la infección por el virus HPV o la infección por el virus papiloma, que en realidad debe ser la infección más común que existe a nivel de la humanidad, no son notificables. Entonces, la incidencia real que tenemos es mucho más baja. La enfermedad gonocócica, por ejemplo, no requiere, o sea, requiere notificación, pero la trata algún médico en su consulta sin notificarla. Entonces, tenemos subregistro de las otras ITS que nos llevan o no permiten ver la dimensión de esta temática que es realmente relevante. De acuerdo. Ahora, y en cuanto a la población de mayor riesgo, ¿cuáles podrían indicarnos como para que se tenga más cuidado frente a la población? Yo creo que lo más importante de señalar aquí es que más que decir una población que tiene más riesgo, que tal vez después podemos ir desglosando y decir efectivamente, pero cualquier persona que es sexualmente activa, en el fondo está expuesta, cualquiera. Desde que yo inicié mi vida sexual, que puede ser en la pubertad, hasta adultos mayores. Así que como eso probablemente es como el mensaje que debería quedar. Y después uno puede ir haciendo como algunos alcances, es decir, evidentemente que a mayor cantidad de parejas sexuales que uno tenga en un año, tengo más riesgo, pero obviamente porque es más, me voy más expuesto, si tengo, acostumbro a tener relaciones sexuales en una fiesta, bajo el efecto del alcohol o los efectos de drogas, obviamente que también todas esas poblaciones tienen más riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual, pero cualquiera está expuesto, cualquiera. ¿Por qué las infecciones de transmisión sexual están aumentando en personas mayores de 50 años? Ocurre que las personas de 50 años o mayores ya no tienen ya no previenen el embarazo. Entonces descuidan las medidas de protección, por ejemplo, como el preservativo. Y muchas veces a esa edad uno ha terminado el matrimonio o la relación estable de pareja y establece nuevas relaciones. Y como no está el fantasma del embarazo, de la gestación, las personas se descuidan. Entonces tienen actividades sexuales desprotegidas. Hay que señalar además que existen condiciones fisiológicas y anatómicas que las hacen más vulnerables. No sé si... Quisiera complementar a eso que muchas veces los programas están enfocados en población mayor, en algunas, por ejemplo, patologías crónicas como la diabetes, la hipertensión, algunas asociadas a procesos ginecológicos, pero muchas veces no hay campañas preventivas enfocadas en estos grupos, principalmente que aborden la salud sexual o que aborden la prevención en estos grupos. Como bien decía la doctora, dado que no se embarazan, muchas veces quedan descubiertos de las opciones de prevención. De acuerdo. ¿Cuáles son los síntomas de las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo se pueden sospechar? Bueno, esto es un tema porque hay muchas de estas que son asintomáticas. Por eso es lo importante en el fondo, vamos a hablar más adelante, dónde yo puedo hacerme los exámenes, pero hay muchas de estas que no dan síntomas. Ahora, dependiendo de cuál nosotros elijamos, va a dar síntomas. O sea, tenemos nosotros la sífilis, que en medicina siempre a la gente que está estudiando en tercer año, qué sé yo, dice la gran imitadora, porque efectivamente puede dar el síntoma que a uno se le ocurra en cualquier parte del cuerpo. Pero lo más frecuente, obviamente, la gonorrea, las uretritis por gonorrea o los herpes genitales o otras uretritis, en general se manifiestan con dolor al orinar, secreción purulenta o por la uretra en el hombre, o imagina la mujer también puede ser mal olor, por ejemplo en el caso de las tricomonas, pero digo, puede ser desde nada hasta
muchos síntomas en el fondo genital, o dependiendo de por dónde uno tenga la práctica sexual. En el fondo. Podría ser la garganta, nos toca ver a nosotros, la zona anal, no solamente quedarse con lo clásico. De acuerdo. ¿Es cierto que las personas mayores de 50 años ya no necesitan protección por la ITS debido a la menopausia? Absolutamente falso. O sea, como dijimos, cualquier persona que tiene vida sexual activa, aunque sea una vez al año, está expuesta. Y durante toda la vida. De acuerdo. Bueno, vamos a enfocarnos un poquito entonces al virus del papiloma humano, que como mencionaban delante es la infección más frecuente y que lamentablemente no hay registros como seguros de ello. ¿Qué es el virus del papiloma humano y por qué es importante vacunarse contra él? El virus papiloma humano en el fondo es una serie de virus que mayoritariamente se transmiten por vía sexual. Doctora, por favor. No, es que se me va la imagen, ¿a mí o se les va a todos ustedes también? No, se nos va la tuya a veces. Ah, ya. Pero por favor. No, lo que yo iba a decir con respecto al tema de la prevención, que el virus del papiloma humano, realmente la importancia que tiene es que es un virus oncogénico. Entonces, se relaciona con una enfermedad tumoral. Por ejemplo, las particularidades que tiene hacen que sea más frecuente, por ejemplo, el cáncer de pene, el cáncer de boca, el cáncer cervical, el cáncer anal. Entonces, la instancia de que existe una herramienta de prevención como es la vacuna lo hace realmente interesante. Y es una vacuna que está disponible en Chile y que está garantizada en este minuto para los escolares desde los 9 años, ya sean hombres o mujeres, a partir del año 2000, o sea, los adolescentes menores de 20 años, la EDEL me puede ayudar en qué año fue obligatoria la vacuna, están protegidos. El problema es la población sobre esta edad, ya que no tiene la cobertura de la vacuna. El tema es que es una vacuna relativamente cara, si uno la piensa en forma individual, pero en realidad costo-beneficio está totalmente justificada la indicación de la vacuna. Produce cáncer de cuello, por ejemplo, ya que es una patología no menor en nuestro país. ¿Y esta vacuna es efectiva en personas que ya están sexualmente activas? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Incluso la vacuna es efectiva en aquellas personas que tienen neoplasias intraepiteliales in situ. O sea, puedes ya tener el cáncer y tiene un rol protector de las formas invasivas. Eso está medido. O sea, esa es una súper buena noticia. El tema es que el programa de inmunizaciones cubre a los niños escolares. ¿Cuál es el costo de la vacuna para los adultos que quisieran adquirirla y ponérsela? Es bastante onerosa. La EDEL se maneja bien con el programa. Más o menos ronda entre los 70 y los 120.000 pesos cada una de las dosis. Va a depender de las coberturas y muchas veces del prestador que la esté entregando, pero más o menos ese es el costo por dosis. Y ahí depende 1, 2, 3 dosis, dependiendo cuál sea la vacuna. Ahora, es un costo no tan manejable y no tan asequible por toda la población. Y las no navalentes vale 150.000 pesos en los centros privados acá. Y son 3 dosis. Pero lo que yo le digo a las personas que lo piden de regalo cumpleaños, que le hagan regalitos de dinero y que con eso se vayan comprando las vacunas. Sí, realmente eso es extremadamente significativo y qué bueno poder aclarar que los adultos que ya están con vida sexual activa igual es importante que lo tengan porque eso era algo que años atrás no estaba tan definido. De hecho, se decía si ya está con vida sexual y no se la puso antes, como que ya no vale la pena. Entonces, es una aclaración muy, muy relevante. Y otra cosa también, tal vez mencionar que estar vacunado, porque mucha población ahora va a estar, a medida que pasen los años, los niños que vacunamos, eso no implica no hacerse más el papa. O sea, una cosa es la vacuna y otra cosa es que hay que seguir haciendo los screenings en el fondo de cáncer cervicuterino, que nosotros tenemos
el fondo normado en nuestro país. ¿Hasta cuánto tiempo se supone que cubre la vacuna? ¿No hay que hacer refuerzos después de 20, 30 años? ¿Hay alguna definición respecto a eso? Es que son vacunas nuevas. Por lo que es certero lo que dice el doctor López, pero la verdad que esa pregunta, lo que dice el doctor López, hasta cuánto tiempo hacer seguimiento con PAP, no lo sabemos. De hecho, hay algunos programas, por ejemplo, en la guía americana y en las nuestras chilenas, respecto a si tú haces biología molecular y no están los serotipos, tú podrías hacer el PAP cada 3 años en población no vacunada. ¿Te fijas? Entonces, tiene un rol la oncogénesis del virus, pero la respuesta, ¿cuánto tiempo deberíamos hacer? O en algún minuto así, están todos vacunados, ya no hacemos más. PAP no se sabe. En todo caso, recordar que la cobertura de PAP de nuestra región es bastante baja. Sí. Y además que este es un programa nacional, pero actualmente hay que considerar que mucha gente viaja y puede tener contactos sexuales en otra parte. Entonces, en realidad, más vale mantener las medidas de protección y de control de PAP de forma constante, ¿no? Respecto de VIH, ¿las personas heterosexuales pueden adquirir el VIH? Absolutamente sí. Una epidemia que partió siendo en hombres que tienen sexo con hombres. Hoy día la epidemia se ha feminizado y han aumentado el número de mujeres infectadas y también han aumentado los hombres que tienen relaciones heterosexuales. Hoy día la epidemia, aunque mayoritariamente son los varones entre 19 a 34 años lo que concentran las mayores prevalencias, hombres que tienen sexo con hombres, hay población heterosexual y hay muchas mujeres. De hecho, es un riesgo la mujer joven, que es la mujer VIH, cuando se embaraza, por el riesgo para el recién nacido. ¿Dónde se puede realizar el examen de VIH? ¿Se puede hacer prueba en casa? ¿Cuánto vale esa determinación? Y si sale positivo, ¿dónde se debe consultar? Yo creo que la EDEL tiene toda esa información. Eso, yo creo que la EDEL contesta eso. Bueno, el examen se puede hacer de manera gratuita. Hay distintas modalidades, en test rápido o también en la modalidad instrumental. Manera gratuita en todo el sistema público. Hay algunos casos en que la técnica instrumental tiene algún costo pequeño, pero principalmente asociado a la toma de muestra. En el sistema privado tiene un costo que va asociado dependiendo del prestador, que puede rondar los 17, 20 mil pesos. Más o menos va presentándose de esta forma. Ese es como el costo promedio. Además, tenemos la posibilidad de los autotest. Fue una estrategia que se lanzó hace corto tiempo. Hay entrega gratuita y también para compra en farmacia. La compra está más o menos rondando menos de 20 mil pesos. En caso de que salga un test o un autotest reactivo, existe una plataforma ministerial donde la persona puede autonotificarse y de esta forma informar que salió un test reactivo para poder contactarlo y orientarlo hacia dónde tiene que acudir para tomarse el examen. Ahí se tiene que tomar un examen de VIH nuevamente y luego vincularlo dependiendo si es que sale positivo o no. Ahora, para hacerse ese test de VIH, ¿necesita orden médica o puede ir libremente a un laboratorio realizárselo? No, en el sistema público el examen no requiere orden médica, basta con la solicitud espontánea en una toma de muestra y para el autotest no se necesita nada más que pedir el kit o comprarlo en la farmacia, sin orden médico. ¿Y los laboratorios privados? En los laboratorios privados les va a pedir orden, pero principalmente por el copago o el pago para la ISAPRE. De acuerdo. O sea, si yo no quisiera reembolsar, puedo hacérmelo tranquilamente. De acuerdo. ¿Existen vacunas para el VIH? Hay varios modelos hay varias vacunas que se han propuesto, es una línea de investigación no menor, pero la verdad que las coberturas que se han logrado de protección de la infección, porque tú podrías decir, yo quiero una vacuna para prevenir la infección o yo quiero una vacuna para que si estoy infectado no haga la enfermedad SIDA. Las coberturas no van más allá de 20, 25%. Las intervenciones que tienen que ver con la biología molecular tienen que ver básicamente con otros mecanismos de acción de las células, que sean los fingerprints y un montón de cosas. Pero quiero decir algo,
Probablemente la única deuda que tenga esta generación respecto al tema del VIH es la vacuna, porque vimos a los enfermos, diagnosticamos que era una enfermedad transmisible, encontramos la etiología de esta enfermedad transmisible, que era un virus, encontramos los médicos, hablo en forma general, nosotros no, los investigadores, encontramos las formas de seguimiento y finalmente encontramos la terapia, y una terapia hoy día que es una pastilla al día. Entonces, en realidad, este hecho de que yo me trate de VIH con una pastilla al día que prácticamente no tiene ningún efecto adverso, ha descuidado las estrategias de prevención. Entonces, los muchachos jóvenes en realidad le han perdido el miedo. Está bien que no le tengan miedo, pero sí deberían prevenir porque sigue siendo una enfermedad crónica. Entonces, no existe una vacuna, pero existe una terapia que es tan altamente efectiva, que es proporcionado por el Estado, es una garantía GES, hace ya casi 20 años, un poquito menos, en realidad que se trata con mucho menos que una diabetes o que una hipertensión, por ejemplo. Exactamente, con menos inestabilidad. ¿Cuál es el riesgo de morir por VIH? Depende. Es como el riesgo de morir tiene que ver con el minuto en que yo inicio mi terapia. Si yo inicio mi terapia con enfermedad avanzada, tengo un 18% de enfermedad avanzada, me refiero a con muchos síntomas, la neumonía, la masa cerebral, la meningitis. Tengo la posibilidad de morir, va a ser en los primeros 6 meses de ese diagnóstico. Y va más o menos allá en un 18, probablemente con las terapias nuevas hoy día es menor. Hoy día sigue siendo una enfermedad mortal si no se trata. Pero si tú tienes una persona joven que incurriste en un riesgo, que consultas en forma precoz, inicias tratamiento cuando tienes un sistema inmunológico prácticamente sano o no deteriorado, la expectativa de vida es casi igual a la de la población en general. Eso es una muy buena noticia. ¿Qué es la profilaxis previa a la exposición y cómo ayuda a prevenir el VIH? Edel. La profilaxis preexposición es una estrategia de prevención combinada que principalmente consiste en la administración de un fármaco coformulado, el cual se entrega de manera diaria o a demanda, dependiendo la situación, para poder prevenir la adquisición del virus del VIH. Esta es una estrategia ministerial también, que se entrega principalmente a pacientes beneficiarios y PRICE. Nosotros lo tenemos en el Hospital Hernán Enríquez. Que se entrega de manera gratuita, principalmente, como les digo, para algunos grupos objetivos y que permite o evita superior a un 80%, inclusive en algunos casos más, poder prevenir la adquisición del virus del VIH. ¿Y quiénes deberían ser considerados para usar este tratamiento, esta PrEP? Las personas que tienen una ITS, una infección de transmisión sexual, deberías ofrecerle la estrategia de PrEP. Aquellas personas que te dicen, porque hay gente que te dice, doctora, yo no voy a usar nunca preservativo, también. Personas que tienen múltiples parejas sexuales, por ejemplo, también. La población que ejerce comercio sexual sin medida de protección también. En el fondo, cualquier persona sexualmente activa, en realidad que no previene mediante el preservativo, todos deberían ser beneficiarios de PrEP. De hecho, para poder alcanzar la meta de erradicar la infección por VIH, que es uno de los compromisos de Naciones Unidas, no va a bastar solo la intervención de terapia, porque si tú tratas a una persona, llevas la carga viral indetectable, y si está indetectable, no va a infectar a nadie. Y si tú a quienes son vulnerables de ser infectados los tienes en PrEP, tampoco se van a infectar. Entonces, la epidemia va a desaparecer, que es la meta de Naciones Unidas
Antes en pandemia era el 2020, después se corrió, ahora estamos hablando del 2030, pero si no hay una población que sea vulnerable y los que están infectados están en terapia y no infectan, en realidad el VIH va a desaparecer o debiera desaparecer. ¿Cuál es el tema? El tema es que nos falta la primera estrategia, que es diagnosticar y poner en tratamiento. Es ahí donde nosotros en VIH tenemos la gran falta, que es el primer pilar de la cascada, porque las personas, por ejemplo, me preguntaste, ¿quiénes se pueden infectar de VIH? Cualquiera. Y el doctor López dijo, cualquier persona sexualmente activa, pero la gente no percibe que pueden ser ellos los que están en riesgo. La gente cree que es un problema de los otros, y mientras se perciba que es un problema de los otros y en realidad y se burocratice la toma del examen, la gente no se va a testear, y si no se testea va a poder infectar a muchas personas más antes de que consulten un servicio de urgencia enfermos. Ahora, este PrEP, este medicamento preexposición, ¿debería usarse con qué frecuencia? Porque va a ser con cada acto sexual, o tiene una duración que dice esto dura por un mes y hay que tomarlo en las personas sexualmente activas una vez al mes. ¿Cómo funciona eso? Bueno, hay varias modalidades. Hay un PrEP que en realidad hoy día ya está como medio pasado de moda, que es la intervención con un tratamiento oral. En varones, tú lo puedes tomar en forma diaria o lo que se llama, que lo señaló la EDEL, que es on demand. Por ejemplo, está en la cantidad que se concentra el medicamento en la mucosa anal, por ejemplo, en los varones, ya está en la farmacocinética, que tú lo podrías tomar en relación a la exposición sexual. Pero los americanos dicen, riéndose los franceses, ¿cómo saben ellos cuándo van a tener actividad sexual para empezar a tomar el PrEP? Entonces, en situaciones especiales donde la persona se va a juntar con su pareja, qué sé yo, el fin de semana, yo le digo parte el viernes, termina el lunes cuando se vaya la pareja. Pero regularmente, y en los jóvenes no es así, no saben cuándo van a tener actividad sexual, entonces la recomendación es que sea diario. Eso es en varones. En mujeres sí o sí debe ser diario, porque las mujeres por sus características en realidad concentran mucho menos el fármaco. Ahora, lo promisorio de esto es que hoy día ya existen tratamientos inyectables y tú le pones una inyección que te va a hacer profilaxis durante 2 meses y la persona no se va a infectar. Incluso hay tratamientos de un comprimido que te estarían durando 6 meses de profilaxis. O sea, hay mucha investigación y trabajo respecto al tema del PrEP para tratar que llegue al máximo de personas posible para el control de la infección. Así que es una línea de investigación que parece muy interesante. De todas maneras, ¿el uso de preservativos, condones, sigue siendo importante si se está tomando el PrEP? Sí, porque en el fondo PrEP solamente estamos hablando de VIH, pero en el fondo no es la única enfermedad de transmisión sexual que existe. De hecho, los países que están un poco más avanzados que nosotros respecto a la masificación del PrEP, pues nosotros todavía no lo tenemos tan masivo, ven que aumenta un montón la sífilis, 800% al año, 1000% al año. Nosotros hemos visto los últimos años en nuestra misma realidad que la sífilis está volviendo a aparecer, y no solamente existe la sífilis, está la gonorrea, todas las uretritis que no son por gonorrea, los herpes. Entonces, en la medida que yo me siento, como decía la doctora, yo me voy sintiendo seguro con el VIH porque ya tiene tratamiento, más o menos se sabe mucho más que antes, pero queda todo el resto en el fondo desprotegido y que también es un riesgo de infectarse. Sin duda. ¿Qué recomendaciones hay para las personas que son seropositivas para el VIH en cuanto a salud sexual? Las mismas recomendaciones que son para las personas VIH negativas. En el sentido, prevenir las otras ITS, estar al día con las vacunas de aquellas infecciones transmisibles. Por ejemplo, las personas VIH están beneficiadas en cuanto, desde la perspectiva del Estado, algunas vacunas. Por ejemplo, hasta los 26 años tienen cubierta la vacuna del virus papiloma.
que es algo que no tienen las personas que no tienen VIH. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo es básicamente lo mismo. No sé si a alguien se le ocurre algo nuevo más, pero con respecto a salud sexual es básicamente lo mismo. Ahora el doctor López dijo algo que es muy interesante, el tema del chemsex, que es una práctica que está muy difundida entre los jóvenes, ya sea VIH o no VIH, que es tener actividad sexual con muchas parejas bajo efecto de alcohol o droga. Entonces, donde no existe ningún control, y eso los pone en una situación a los jóvenes y a los no tan jóvenes de extrema vulnerabilidad. Exactamente. Hablando otro poco de prevención, ¿cómo afecta el cambio de pareja sexual en el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual? En el fondo, yo creo que apunta esto a que yo, cuando tenido una pareja, y si yo estoy seguro de que en general todos mis chequeos médicos no tenían ninguna enfermedad de transmisión sexual, incluyendo el VIH, la sífilis, que tal vez son los más conocidos, y todo el resto, que hay baterías de exámenes para eso disponibles, si yo estoy con alguien que estoy empezando a conocer, en el fondo uno no sabe qué es lo que la mochila que trae el otro. Por lo tanto, si yo tengo relaciones con esa persona sin que la otra persona esté testeada en las mismas condiciones que yo, en el fondo es una caja de Pandora, podría tener, por decirlo de alguna forma, cualquier cosa. Entonces, pero si yo tengo una nueva pareja sexual y antes de una nueva relación y yo antes de tener un encuentro sexual nos presentamos en la misma condición, es decir, ambos testeados, en el fondo no debería haber riesgo, pero ese es el riesgo fundamental de tener una nueva relación, que yo no sé qué es con qué viene el otro. Efectivamente. ¿Y cuántas personas se atreverían a preguntarle al otro si efectivamente está chequeado o está dispuesto a chequearse? Sí, En una relación madura debería ser, lo que está diciendo el doctor López. Ahora, el tema es que tú puedes ser monógamo, pero tú no sabes si tu pareja está monógamo. Y lo otro que ocurre, que tú lo recibes de las personas, no, si yo solo he estado con mi pareja, pero tu pareja, ¿y tú le conocías la serología a tu pareja? No la conocía. ¿Por qué te digo esto? Porque las mujeres embarazadas, hay tantas mujeres embarazadas que su única pareja es el papá de esta guaguita, y el único riesgo es haber tenido actividad sexual, que es parte de la vida. Entonces, ¿te fijas? Es ahí la importancia de lo que establece el Estado de Chile en el año 2005, que es el testeo como una garantía G, que es testear a la embarazada. Y es ahí donde diagnosticamos con la estrategia de poder prevenir y tratar tal que el bebé nazca sano. Y esta región es la que tiene los mejores índices del país, porque hasta ahora, y tocó madera, nunca hemos tenido un bebé que haya nacido infectado, porque en realidad hacemos buena búsqueda, hacemos vigilancia y si es necesario hospitalizamos para supervisar que la mujer se tome el tratamiento, tal de darle la oportunidad a ese bebé que nazca sano. Entonces, te fijas, entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué riesgo tiene una embarazada? Bueno, el hecho de estar embarazada ya la pone en una situación de riesgo. Y a través de las embarazadas hemos llegado a diagnosticar a las parejas, porque en Chile la mujer, como siempre digo, se infecta en su casa y en su cama. Una consulta que quiero que me refuerces. Hasta hace años atrás yo sabía que no era obligatorio que la embarazada se hiciera el examen de VIH. ¿Ahora sí? No es una obligación, pero en realidad uno tiene que usar sus mejores armas para convencerla de que se testee en beneficio del hijo. Y la mujer embarazada por el hijo hace cualquier cosa. A mí nunca me ha llegado un no después de tantos años de trabajar. Hay que saber cómo pedirlo, hay que saber cómo ofrecerlo, porque el beneficio para el bebé es inmenso si la mujer está embarazada, si está positiva. ¿Ya? Y de hecho ya sacábamos la cuenta con la enfermera de la unidad, con la Bani, de que tenemos embarazadas algunas con 2 o 3 hijos que han sido VIH, o sea, que son VIH y han armado una familia con la serología positiva y esos niños son sanos. De hecho, tenemos niñitas
que nacieron infectadas, de madres que se embarazaron y que hoy día tienen niños sanos porque han sido tratados. Ese es un orgullo. O sea, ¿cómo no va a ser bonito que esa niñita que vivió con terapia desde que tenía recién nacida, hoy día tenga un hijo sano? ¿Te fijas? Entonces eso son cosas que uno la verdad que lo recompensan bastante. La oportunidad de poder tratar y tener un bebé que no nazca infectado. Maravilloso. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual asintomáticas y por qué es importante hacerse las pruebas regularmente? No sé si la Edel quiere responder para agarrar la patita de dónde pueden ir al tiro. Sí. Bueno, las infecciones de transmisión sexual, como bien mencionó el doctor López, pueden presentarse en estadios sintomáticos o asintomáticos. Pudiera haber algunas enfermedades más silenciosas que puede haber pasado ya largo tiempo y haberse desaparecido los síntomas. Bien mencionó los casos de sífilis o algunos casos que pudieran pasar más inadvertidos de algunas uretritis o algunas infecciones que a lo mejor no son tan visibles los síntomas y la población muchas veces lo normaliza. Importante poder realizarse exámenes preventivos, como bien él mencionaba, poder buscar atención. En el sistema público podemos partir desde atención primaria, consultar con matrona o con médico, dependiendo de cómo sea el caso. Y por el contrario, en el caso de la población ISAPRE o que decide ir a un prestador privado o particular, también puede consultar con médico o pedir hora con internista o con dermatólogo dentro de las posibilidades que hayan, pero en el fondo en todas esas opciones tiene para poder pedir exámenes preventivos, ya sea de sangre, de orina, de secreción si son un poco más profundos, y tenemos también centros de atención de alguna forma de especialidad, donde muchas veces llegan los pacientes una vez han sido tamizados previamente. Perfecto. Además, yo me gustaría agregar que a veces estas cosas dan síntomas al comienzo, pero después ya se pasa. Por ejemplo, la sífilis tiene su primera etapa, los primeros meses tiene algunas cosas que son bien evidentes, pero ya después no da tanta molestia y pasa. Entonces, muchas veces por miedo o por tabú, por vergüenza, uno, porque es una zona en el fondo íntima, no consulta. Entonces, también hace un llamado a que, en el fondo, consultar, como dijo la Elba, es la atención primaria o la atención privada también con algún médico, y estamos también haciendo harta fuerza en los últimos meses junto al servicio para poder tener una unidad de atención sexual en la región. No sabemos dónde todavía, pero en el fondo donde la gente sepa que puede ir y que su problema va a ser resuelto, porque hoy estamos un poco al debe respecto a eso. No hay un lugar al que uno pudiera decirle como no, este lugar tú puedes ir y no importa si eres ISAPRE o FONASA, te vamos a ayudar. Apuntamos a eso, idealmente en el mediano plazo, o corto idealmente, pero un lugar al que la gente pueda ir y tener una atención que en el fondo mínima, bien hecha. Eso es maravilloso, porque sería una atención oportuna, integral y bien concentrada, entonces sería muy bueno, digamos. ¿Existen métodos anticonceptivos que también protejan contra las infecciones de transmisión sexual? El preservativo, y como dice la doctora Jane, la abstinencia. Más que eso, no existen. Entonces, De hecho, repitámoslo de nuevo. El condón y la abstinencia. O sea, no existe otra alternativa. Ya. Sí, y agregar que el preservativo no solo se ha utilizado durante las relaciones penetrativas, sino que por todas las tipos de interacciones sexuales, porque muchas veces se utiliza solo preservativo al momento de una relación entre una persona con pene y una persona con vagina, pero no utilizamos a través del sexo oral, por ejemplo, o en las relaciones anales tampoco se utiliza, y ahí también existe posibilidad de transmisión de las infecciones. Y de hecho, mucho mayor. Perfecto. Y también aprovechar de mencionar que existe el condón femenino también, no solamente el masculino. ¿Y cómo es ese? Tiene algunas particularidades que es difícil tal vez de explicar, pero tiene un fondo que es como un anillo que se introduce en la vagina haciendo un 8.
uno lo empuja con los dedos hasta el final y ahí lo suelta y solo debería, en el fondo, buscar se acomoda en los fornix. Y además se supone que tiene una ventaja respecto al condón masculino cuando uno, para la prevención un poco de las verrugas o los condilomas, porque queda como un capuchón en la salida de la vagina, entonces en teoría alcanza a cubrir un poco más de piel por el tema de la transmisión del VPH, pero eso sería como una de las ventajas en el fondo. Pero, tiene otra ventaja, tiene otra y mucho más importante. Se nota que el doctor es varón, que la mujer lo puede manejar, porque también en la infección VIH está todo el tema de la negociación, de la marginalidad. Entonces, muchos varones no permiten que las mujeres se protejan, entonces no usan preservativo. ¿Te fijas? Entonces, ese no tiene la mujer, y la mujer hoy día en Chile no tiene ninguna capacidad de negociar, la mayoría. Piensa que las vulnerables son las dueñas de casa con sus parejas. Entonces, el hecho de que exista un preservativo femenino les permite utilizarlo sin el consentimiento del varón. ¿Te fijas? Eso mismo es válido, por ejemplo, para el PrEP inyectable. La mujer está protegida de la infección con una inyección. Lástima que no es una estrategia que el ministerio esté implementando, pero yo creo que eso va a cambiar y lo vamos a poder utilizar, porque la mujer está en una posición más vulnerable en relación al tema del VIH. Y bueno, y de todas las ITS. No hay que ocuparlos todos al mismo tiempo, además, también hay gente de repente que se confunde. Entonces, o uno u otro, si no es incómodo. O sea, no. Sí, y lo otro para complementar es que a diferencia del condón externo o de pene, es de nitrilo, y lo otro es que al venir con una lubricación no es necesario que la mujer esté un tanto excitada o que tenga un lubricante adicional, sino que este ya viene con lubricante y se puede introducir de manera más fácil al momento de, ya sea anterior a la relación sexual o inclusive cuando se esté en la fase previa de preparación para la relación sexual. ¿Y eso dónde se puede comprar? ¿Está disponible en farmacias o en qué lugares? Hay algunos lugares que lo tienen en venta, no muchas farmacias, generalmente son centros que están enfocados, no sé, tipo sex shop, por ejemplo, pero también tenemos para entrega. Ahora, en estos momentos hay un pequeño quiebre de stock porque se está licitando nuevamente el insumo, pero los centros de especialidad o los centros de atención de ITS cuentan con el insumo para entrega. Principalmente está enfocado en población de mayor riesgo, trabajadoras sexuales, mujeres viviendo con VIH. Ese es como el grupo objetivo principal, pero también puede ser utilizado por otro tipo de poblaciones. Y también por mujeres que tienen sexo con mujeres, que también pueden retirarlo de manera regular. Otra cosa también que tiene positiva, que en la teoría, y yo he tenido algunas pacientes que sí me han dicho que lo hacen, es que se puede poner un tiempo antes, o sea, porque en el fondo el tema, el condón masculino se pone en el momento de la erección, pero podría colocarse antes, no es necesario como justo en el momento, sino que un par de horas antes incluso. No es molesto, al parecer, no sé, pero yo tengo pacientes que me han contado que lo hacen así y no tienen ningún problema. Si se tiene una relación sexual con una persona desconocida o bajo los efectos de alcohol o drogas, ¿hay algo que se puede hacer para prevenir la infección por VIH o las otras infecciones de transmisión sexual? ¿A dónde pueden acudir estas personas a solicitar ayuda? Existen intervenciones que previenen, o sea, posexposición al riesgo, más que al virus. Existen, eso está normado en el hospital. El problema ahí, siendo real, son las personas que son ISAPRE. Porque si tú consultas los servicios de urgencia, los centros privados, en realidad existe desconocimiento, a pesar que se ha difundido mucho. Es una intervención donde tú le dejas profilaxis no solamente para el VIH, también dejas para la sífilis, para la gonorrea, dejas la píldora del día después, en realidad, y para las infecciones, en realidad, por algunos otros agentes. Existe como un pill box, ya donde tú lo puedes. En algunos países
Si tú te expusiste al riesgo con un desconocido o se te rompió el preservativo o la persona te dice, sabes que yo tengo VIH y no te cuidaste, existen intervenciones que te la llevan a la casa. Te mandan un display en realidad por el sentido que es mejor la prevención que el tratamiento. En Chile no hemos llegado a eso, pero la gente de a poco ha ido sabiendo y la gente que sabe consulta en relaciones sexuales en que han incurrido en riesgo. Pero, insisto, el tema son los pacientes que son ISAPRE, los consultantes, no son pacientes, no están enfermos. ¿Y a dónde específicamente deben ir las personas que tengan esta situación? Edel. Bueno, ahí complementar a la doctora que lamentablemente el fármaco en sí no tiene cobertura solamente para compra, excepto las víctimas de violencia sexual que están cubiertas por la garantía GES 86, pero en el fondo se considera una situación que pudiera revestir una urgencia y pudieran las recomendaciones que consulten en los dispositivos de urgencia o con su médico para que pueda hacer una receta para la compra del fármaco. Lo importante es el periodo y eso tiene que ser precoz. ¿Cuánto? Idealmente las primeras 48 horas, pero yo mientras más cerca de la exposición, la intervención, mayor es el éxito. ¿Existen otras estrategias que sirvan para prevenir una infección de transmisión sexual más allá del condón y la abstinencia o nos quedamos solamente hasta ahí? O sea, la estrategia de PrEP, que previene el VIH, la estrategia de PEP, que es la que acabamos de comentar, profilaxis por exposición. En VIH no existen más. Ya. Bueno, entonces en el caso de los pacientes que no tienen FONASA, que son ISAPRES o particulares, ellos están obligados a ir al extrasistema, pero específicamente están todos los profesionales en el extrasistema capacitados como para atender estas situaciones así como de emergencia por un contacto que desconocemos, digamos. O sea, debieran estarlo, pero la realidad es otra. Lo que hacen es que lo derivan a infectología y la verdad que la oportunidad de la intervención tiene que ver con el resultado. El policlínico de infectología del hospital no es un policlínico de urgencia. Ahora, muchas veces atendemos situaciones de urgencia, pero el policlínico se cierra en el horario de la institución. Y esto puede ocurrir un viernes en la tarde y vamos a volver a abrir un lunes en la mañana. Entonces, no, esta intervención tiene que significar que la gente acude a un servicio de urgencia. Bueno, estamos llegando al final del programa. No hemos tenido preguntas por el chat, pero quiero darles la palabra a ustedes por si hay alguna cosa significativa que no se haya conversado y que quieran agregar o reforzar. ¿Nada? Yo quiero comentar algo. Yo creo que nosotros, los trabajadores de la salud, debemos de ponernos en el lugar de aquellas personas respecto al tema del VIH. El examen en Chile sigue amarrado a leyes que son bastante draconianas, en el sentido que, como decía el doctor López, hay que hacer 2 formularios, el diagnóstico está con código, pero si nosotros no le ofrecemos la oportunidad a la gente que se testee y que les mostremos el riesgo, es difícil que las personas se vean como vulnerables. Y eso puede significar la posibilidad de hacer una vida normal, el hecho de testearte y conocer tu serología. Creo que la gente tiene que conocer su serología, independiente les da la situación en la que se encuentre, porque las personas positivas diagnosticadas a tiempo van a hacer una vida normal. Las mujeres embarazadas que se diagnostican van a tener hijos sanos si se aplica el protocolo. Entonces, esa oportunidad tenemos que dársela a los otros también. Eso es lo que yo quisiera decir. Tenemos que fomentar el testeo en la consulta ginecológica, en la consulta al médico general, en la consulta del internista. Tenemos que ofrecer el examen a las personas para que se puedan testear.
en las personas sexualmente activas que tienen varias parejas. Entonces, tenemos que ofertar el examen. Perfecto. Ese es un comentario que yo creo que es relevante. Edelweiss, ¿tú querías agregar algo también? Sí, bueno, en la misma línea de lo que mencionaba la doctora Chaín, invitar a la población a que aproveche las instancias que tenemos, ya sea gratuitas o para algunos grupos específicos, invitar a aquellas mujeres que están gestando o aquellas personas que están gestando a que puedan participar de sus controles prenatales, a que inviten a sus parejas o contactos sexuales. Hoy en día muchas veces se considera a la embarazada como un ser asexuado que no tiene relaciones sexuales y se le aleja de instancias de prevención. También invitar a aquellas personas que no se han realizado exámenes y que a lo mejor han tenido ya sea alguna conducta o ninguna de riesgo, que se hagan los exámenes y que puedan acercarse a las instancias que tengan disponibles. Muchas veces, como bien decía la doctora, nosotros mismos como prestadores de salud no les ofrecemos algunos exámenes o a lo mejor consideramos que son población de menos riesgo. Entonces invitamos a la población a educarse, a poder aprender, a buscar canales de comunicación. Hoy día es bastante fácil buscar en internet algún tipo de información, entonces los invitamos a que también soliciten los exámenes de manera dirigida, ya sea en el sistema privado o público, pero que lo hagan y no que esperen muchas veces a llegar con algún síntoma o alguna afección ya más grave. Bien. Bueno, vamos terminando entonces con el programa. Creo que ha sido extremadamente significativo. Es primera vez que en lo que llevamos ahora ya en noveno semestre, tocamos temas de infecciones de transmisión sexual y creo que ha sido extremadamente aclarador y creo que puede dar una conducción a las personas, digamos, para que sepan cómo prevenir y cómo poder avanzar en sus estrategias para estar sanos desde este punto de vista. Quiero agradecer a los 3 participantes haber tenido el tiempo, la disposición y poder entregarnos toda la experiencia que es tan enriquecedora y que ustedes manejan también. Así que les damos las gracias y si es necesario les pediremos en una nueva oportunidad que estén con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Chao. Chao, buenas noches.